compartir con ustedes algo que nos preocupa de la nueva generación, cómo formar líderes para la nueva generación, y por eso aquí decimos, you need to pray leader for the United States and the world. Ese es el punto. Necesitamos crear un liderazgo, pero entonces hay varias teorías que explican el líder no nace, se hace, parte de un proceso, y eso justifica el porqué de usted estar en la escuela. En la escuela y uno lo trae, tú no vas a perder tiempo, tú estás ganando el tiempo, estás ganando espacio para que te conviertas en un líder. La escuela tiene lo siguiente: hoy tú eres alumno, pero quizá mañana serás profesor. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo en este momento ser tu profesor, pero eventualmente me puedo convertir en tu alumno, dependiendo de cuál va a ser tu área de servicio. El año pasado a mí me operaron de la vista y le tocó operarme uno que fue estudiante mío. Y la sorpresa para mí, no quiso cobrar. No. Entonces tú dices, ¿por qué no quiso cobrar? Porque él siente que gracias a usted está bien. Y ese es un punto. El otro punto es que él crea grandeza con ese acto de voluntad. Creó grandeza ante mí y crea grandeza a todo lo que yo le explico, esa situación y ese fenómeno que yo viví. Y yo me sentí halagado. No era que yo no tenía para pagarlo, tenía para pagarlo, pero él quería en parte devolver en parte el servicio que yo hice por él. Y eso demuestra que tiene orgullo y que tiene dignidad y que tiene razón de ser. Siempre, no es que seamos mal agradecidos, porque el mal agradecido no progresa. Tenemos que ser agradecidos devolviendo en la medida de lo posible con favor el favor que nos hicieron. Y entonces vamos a sentir satisfacción internamente. Y esa satisfacción nos va a impulsar a unos planos en la vida inimaginables, porque te da dignidad, te da razón de ser, te da orgullo, no arrogancia. Orgullo es quién soy y para dónde voy. Arrogancia es quién soy y no sé para dónde voy. Entonces, ser agradecido no es malo, es bueno, es grandeza. Y en ese sentido, fíjate bien, en ese sentido, pasó aquí viene, matemática, fundamento clave para el liderazgo. Alguien de ustedes opinaba anteriormente, me gusta servir. Esa es la esencia de ser líder. Porque sirviendo a los demás, entonces que crecemos. No para mí. Porque cuando le sirvo al otro, lo estoy ayudando a él, pero me estoy ayudando yo. Y ahí viene entonces con la razón de ser nuestra existencia. Ahora, la matemática no es del agrado de muchos. Y sobre eso tuvo mi tesis doctoral sobre la math anxiety, o sea, la matefobia, el nivel de ansiedad que produce. Pero cuidado, decían los griegos, matemática es conocimiento. Todo lo que sabemos y aprendemos depende en gran medida de las matemáticas, todo el conocimiento, y de ahí parte para seguir creando otro conocimiento, crear ingenieros, crear abogados, crear áreas que son de servicio. Pero entonces muchas veces estamos con las matemáticas. ¿Y qué son las matemáticas? ¿Y para qué sirven? ¿Y para qué se usan? O sea, nunca se meta a jugar un juego si usted no conoce las reglas. Eso me decía mi padre, porque va a fracasar. Entonces, las matemáticas nos permiten a nosotros adueñarnos de las reglas, empoderarnos de las reglas, para después tener futuro uso. Y en ese sentido, pues por eso es que trato primero matemáticas como herramienta fundamental, fundamento clave para el liderazgo. Porque no hay líder, todos los líderes tienen que saber matemáticas, y todo ser humano no se aprende matemáticas por el lujo, es por una necesidad de supervivencia. Así de sencillo. Sobrevivimos gracias a las matemáticas y vivimos gracias a las matemáticas. Y para todo lo que hacemos, usamos las matemáticas. ¿Qué tú crees si yo te digo que tú necesitas las matemáticas para ir al baño? What are you thinking about this? ¿Qué tú crees? ¿Se necesita? No, decía que la educación es un acto de conciencia. Cuando usted va a educarse, lo que usted va a concientizarse, pero eso está ahí. Pero quizás no ve ese otro punto de vista. Entonces, ¿cómo usamos las matemáticas cuando vamos al baño? Hasta cuando nos enamoramos usamos matemáticas. Tampoco lo había pensado así. Porque cuando nos enamoramos, ¿cómo usamos la matemática? Hay una parte que se llama geometría, la figura, por ahí empieza el gusto. Y cuando vamos al baño viene la parte computacional, la relación entre la entrada y la
Si entra mucho y sale poco, ¿está bien? Te pregunto, ¿está bien? ¿Estaría bien? No, es fallo. Y si entra poco y sale mucho, ¿está bien? Es una relación matemática. Si entra poco y sale mucho, puede morir deshidratada. Pues ese desbalance. Y la matemática en su esencia brega con el balance de las cosas. Porque sin balance no logramos nada. Y además, al mismo tiempo, que voy a entrar en detalle de eso, es estructuralista. Antes se tenía la concepción, como se le decía, atomicista de la realidad, que las cosas estaban formadas por una sola cosa. No, las cosas están formadas por muchas cosas y que tienen que estar ahí presentes a la vez, pero tienen que estar balanceadas y equilibradas. Y si se nos fue el equilibrio, se nos va la vida. Ahora, ¿por qué cuando envejecemos se nos está yendo la vida y se nos va el movimiento? Porque entran los desbalances del cuerpo. Cuando estamos hasta los 20, nos equilibramos fácilmente, pero después de ahí no. Entonces que viene, se me fue el colesterol, hay que buscar la pastilla, viene la diabetes, hay que buscar la pastilla, viene esto, viene lo otro, hay que buscar la pastilla, el refuerzo. Pero el refuerzo lo que viene es, ¿sabe a qué? Ayudar lo natural, porque es el alimento que hace falta para tú lograr el equilibrio. Es más, inclusive, otro eje que tenemos los seres humanos, quizás cuando usted treme le tape la vida, cuando está solo, quiere estar acompañado. Pero cuando está acompañado, quiere estar solo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos que aprender a balancear. Y sobre todo, eso es un punto bien importante que lo vamos a ver más adelante. El líder tiene que tener equipo. Porque sin equipo tú no logras nada. Y parte de tu equipo es tu compañero. Porque tú eliges para que sea tu compañero. Parte de tu equipo es tu papá, tu mamá, la comunidad. Y por eso quizás, cuando al principio dijimos, necesitamos unir, nosotros necesitamos crear líderes para los Estados Unidos y para el mundo. Porque vivimos aquí. Y si destruimos esta sociedad, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir si destruimos la sociedad? Tenemos que aprender a formar equipo con la sociedad. No es tan fácil, pero tenemos que formar el equipo, porque si no formamos el equipo, ya tú sabes. La sociedad es como el cuerpo, que rápido cualquier cosa extraña, la aborta, la tira para afuera. Entonces tiene que aprender a adaptarse. O el cuerpo o lo que llegó. Y por eso es que recomiendan algunas veces, cuidado con los químicos, porque siempre hay side effects. Los naturales se adaptan más rápido al cuerpo, y ahí es que logra el balance. Y ahí es la razón de ser, porque hay gente que cree en los naturales y hay otros que creen en los químicos. Los químicos curan más rápido, pero los naturales, como vamos buscando el balance, se toman más tiempo. Y hay un dicho que dice que somos los que comemos. Somos los que comemos. Pero hay un efecto de transformación. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el objetivo del taller? Al final de esta conferencia taller, los participantes podrán, número 1, apreciar la importancia de la matemática para el líder en el ejercicio del liderazgo, en el buen desarrollo humano, las empresas, los negocios y las organizaciones de servicios locales y globales. Segundo, apreciar la importancia de la matemática para el líder en el ejercicio del liderazgo, en la estructura económica y de servicios sociales. Y tercero, apreciar la importancia de la matemática para el líder y el liderazgo en el ejercicio del desarrollo tecnológico y la evolución social. Vamos a hablar del teorema de Pitágoras. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Al cuadrado más al cuadrado. A cuadrado más b cuadrado. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se aplica eso? Muy bien, me dijiste la regla. Que la hipotenusa es igual a el cuadrado de sus lados. De los catetos. De los catetos. Sí. Con la, o sea, Si es, primero la expresión, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Porque hay uno que es adyacente y otro que es opuesto. Vamos, eso dice. Pero ¿qué significa eso en realidad?
Lo que ocurre es que cuando usted hace un triangulito, imagínenselo, el lado se construye un cuadrado tomando ese lado, se construye un cuadrado tomando este y otro sobre la hipotenusa. En forma sencilla lo que dice, esta área es igual a la suma de estas dos áreas. Pero muchas veces va con otra explicación, aprende, eso es lo que hay. Y por ahí lo despacha. Pero entonces, eso que yo le estoy hablando ahora hay que llevarlo al contexto. Porque para entender el significado de las cosas tenemos que tener texto y contexto. Texto es lo que dice, contexto es donde se aplica. Porque el contexto y el texto divorciado lo que produce es pretexto. Entonces el pretexto, no me gusta la matemática, no me gusta esto, no me gusta aquello. Y fíjate, hasta cuando usted empieza su experiencia de amor, la persona alguna se le cae mal, después es el que me gusta. Porque usted lo que vio fue el texto. Y en el texto no me agrada, pero que sea en el contexto de la interacción, que buena gente, el cooperador, esto, aquello, y entonces crea significado en nuestra vida. Entonces, continuamos, pero fue un chiste de la matemática. Aquí está lo que vamos a estar tratando en el taller. Después yo quiero que ustedes, si es posible, me den su email para enviárselo, o desde la organización se lo vamos a enviar para que lo lean y lo recreen. Entonces aquí describimos cuál es el contenido que vamos a estar agregando, fascinador, y la conclusión y la mentalidad que tiene un libro. Bueno, arrancamos aquí. ¿Qué son las matemáticas? Porque muchas veces estudiamos matemáticas y no sabemos definir qué es eso. Y hay tres cosas que siempre usted tiene que tratar de definirlo en su propia palabra para hacerlo entonces operacional y crear el contexto de aplicación. Entonces, primero, el concepto. Algunas veces los estudiantes de escuela superior en Puerto Rico le dicen el mamazo. No quieren aprender reglas de momento, las personas se resisten, pero sin las reglas no pueden hacer nada. Esa es la base de todo. Y quizás cuando yo estaba preguntando lo de Pitágoras era también si conocían las reglas. Pero después cuando yo entré al contexto se hacía difícil. Del teorema de Pitágoras que sale la trigonometría. Ajá. Y mucha de la ingeniería que usted ve por ahí. Y aquí como un bochinche entre nosotros. Pitágoras no fue que inventó ese teorema. No los digo. Fueron los babilonios. Pero él es que la conoce él. ¿Me entiende? Y muchas veces a través de la historia se le da el mérito a una persona. Él fue el que lo dio a conocer. Es como América. Sí, se supone que se llamara Colombia. ¿Y por qué se llama América? Por Américo Vespucci, que era el cartógrafo. Pero él es que lo da a conocer en Europa. Y le pusieron el continente de América. Y así vemos un montón de cosas a través de la historia que se le asignan a personas que no fueron ellos los inventores. Y muchas veces usted inventa algo y otra persona que no es usted el que saca el edificio. Mire, tenemos una situación. Los japoneses no son creativos, lo que son es perfeccionistas. Y sacan más chavo que el que creó el muñeco. Tú te inventas tu muñeco y tienes éxito, los japoneses te lo compran. Muy bien. Pero no queda ahí. Desarman el muñeco, lo reorganizan y después te lo venden a ti. Si se lo vendiste por 100, te lo va a vender a $10. Ese es el perfeccionismo, porque ustedes han tocado una generación que no tienen, ¿cómo te voy a decir? Que no crean nada, solo inventar. Ese es el secreto. Inventar significa redefinir las cosas, verla de otro punto de vista, de acuerdo a la necesidad. El líder existe porque la gente tiene necesidad. Si no, no. Cuando hay necesidad, entonces hay necesidad del servicio. ¿Y qué significa la necesidad? ¿Que quiero comer nada más? No. Puede decir necesidad emocional, necesidad espiritual. Hay necesidad de mucho. Pero en esencia, ¿qué es una necesidad? La diferencia entre el estado ideal y el estado real de la cosa. Quiere decir, ¿dónde yo quiero estar? ¿Dónde estoy ahora? Y eso constituye una necesidad. En general. Pero en particular puede traducirse a hambre. Cuando tengo hambre, ¿qué es lo que quiere decir? Que tengo el estómago vacío y necesito estar. Ese es el mensaje. Y entonces ella haciendo las cosas en ese contexto. Entonces, en ese sentido, Galileo Galilei, ¿saben quién fue ese? Tipo famoso. Con él es que va dando el giro a la ciencia. Y muchas de las cosas que hoy en día, la palabra célebre de él era
Dice que hasta fue condenado, juzgado. Fue que inventó el teorema científico. Sí, tiene que ver con eso, por eso mucho la ciencia depende de él. Y él decía, pues estas palabras, él decía, matemática es el alfabeto con el cual Dios escribió el universo. Porque muchos decían que él no creía en Dios. Sí, él creía en Dios cuando les comulgan un acto de que no creen en Dios. Pero él se atrevió a redefinirlo de otra forma para que pudiéramos entenderlo. Porque en la naturaleza, dice él, se manifiesta la obra de Dios. Y entendemos, y por eso es que él le llama, mira cómo le llama, alfabeto. ¿Qué es el alfabeto con nosotros? ¿Qué es el alfabeto? Las letras. Entonces, como tú las combinas, ahí es que entonces tiene significado, ¿sí o no? Porque 27 o 29 letras en inglés o en español, no me suelta. ¿Y qué? Pero después cuando tú la vas uniendo, vas formando palabras. Y eso es un acto creativo. Eso es creatividad. Porque la creatividad depende de las reglas que ya tú conoces. Si no hay reglas en tu cabeza, tú no puedes ser creativo. Y ahí viene la importancia de la escuela. Porque tú vas aprendiendo reglas, esa es la esencia. Pero después vas aplicando reglas. Y quizás yo te enseñé una regla y tú te inventas algo con esa regla que me va a beneficiar a mí. Que aunque yo te la enseñé, pero yo nunca le vi esa aplicación. Y eso entonces te da liderazgo y hay que seguirte a ti. Porque tú eres el que resuelve a través de las reglas que tienes. Entonces aquí está en el original idioma que lo escribió Galileo Galilei. Entonces aquí llego yo. ¿Cómo lo defino yo? Hay varias definiciones. Hasta inclusive Newton. ¿Conocen a Newton? Sí. Newton decía que, fíjate bien, sin aritmética, oye bien, la matemática es la reina de la ciencia. O sea, no entendemos ciencia si no tenemos matemática en la cabeza. Y vivimos en un mundo que es eminentemente ¿qué? Científico. Entonces decía, para entender la ciencia hay que entender matemáticas, pero para entender la matemática hay que entender las aritméticas, los números. Ahí descansa. Entonces aquí viene una definición operacional, porque yo como profesor, vez tras vez, me he encontrado con los estudiantes que no saben decir lo que era matemática. Hay un revolú ahí que sí lo que eso mismo se te va formando en la mente. Sí, un revolú de números y letras. O matemáticas son números, no, matemáticas es mucho más que números. Y vuelvo y repito, y está mezclado en todos los aspectos de la vida. Y en ese sentido dice, la matemática es el estudio de patrones. ¿Y los patrones qué son? Reglas. Llamo reglas, porque de las reglas dependemos. Ahora yo quiero que tú me digas algo que existe en el universo que no tenga reglas. Dime algo. Tú que eres expresiva. Espérate ahí. Empieza sin algo. Dime algo que no tenga reglas. Mi mamá. Que tu mamá. Muchas veces la gente dice, el amor no tiene reglas. El amor impone un montón de reglas. Porque el amor sin reglas no es amor. Y eso es lo que no entienden las parejitas nuevas que están empezando. ¿Por qué discuten tanto? Y se aman. Entonces necesitan construir una cobija operacional, una regla que se acomode en la regla de los dos. Porque ya estamos viendo que con una sola regla no funcionaba. Eso es lo que va pasando el abuso con la mujer. Que alguna vez el hombre no quería considerar el punto de vista de la mujer, pero somos seres humanos. Porque yo soy hombre y yo soy mujer también. ¡Oh! No, porque de ti puede salir un hombre y puede salir una mujer. ¿Y tú saliste de quién? De un hombre y de un hombre también. Y por eso es que hay un balance que tiene que haber lo que se llama el esperma, el espermatozoide y el óvulo. Y combinado, entonces ¿qué vas tú? Si no, no. Es el punto. Y por eso es que te estoy diciendo, yo soy hombre y soy mujer. Ahora en el proceso educativo, de acuerdo a tu órgano biológico, te definen unos roles. Y por eso es que algunas veces la gente determinista no quiere ver que la mujer puede asumir un rol de hombre. Sí, en un momento dado sí lo puede asumir. Porque somos seres humanos y al final ella no va a querer. Las clases no se estrangulan.
Usted defiende su clase, porque en la medida que usted elimine su clase, se está eliminando usted. Porque se va a quedar sin equipo y sin nada. Elimina a tu papá y a tu mamá, ¿y con qué te vas a quedar? Ah, pero hay personas que no piensan eso, porque somos equipo en la naturaleza. Y todo está regido por reglas. En la escuela son reglas, y algunas veces cuando uno es joven no se opone a las reglas. ¡Esto es viejo! Pero no, está visto en un contexto de amor. Porque ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros los más viejitos? ¿Y por qué yo quiero que tú estés bien? Tú eres familia mía. Ah, pues por eso. Por leyes biológicas yo me voy a quedar atrás. ¿Me sigue? Ya, esa es una. Y yo necesito un buen líder que esté subido aquí arriba para que dirija las cosas bien. Porque si subo un mal líder, eso me va a perjudicar a mí. Y por eso quizás yo le estoy hablando a ustedes. Me preocupa a ustedes como jóvenes que sean líderes. Y donde voy, hablo de eso. Pues yo no estoy hablando de lo que por hablar, es porque estoy invirtiendo en la humanidad. Porque en los seres humanos nada se da en todo un propósito, en todo lo que hacemos hay un propósito. Y ese propósito al final de todo es el bienestar, que estemos bien todos. De eso es lo que se trata. Y por eso el Estado invierte en tu educación, no te lo está regalando, te lo está prestando. Y para que después en el futuro tú me lo devuelvas con las contribuciones o lo que sea. Porque después meterte preso es un problema. Me va a salir más caro. ¿Y qué me va a producir en la cárcel? Bueno, ¿cómo? ¿Que ya qué? Está bien, pero entonces nosotros los seres humanos somos inversionistas por naturaleza. Le hablo yo a mis estudiantes, que ustedes estén sentados ahí, usted puede aprender a través de la computadora, pero la experiencia que te transmite el maestro no te la va a transmitir la computadora. Y necesitamos el acto empático, que algunas veces tú dices, ay, esto que dentro de la cintura, yo estar aquí 1 o 2 horas escuchando a un loco hablándome. Pero ese loco es lo que está construyendo tu vida. Y hay un acto de disciplina que tú tienes que estar ahí. ¿Y la disciplina qué es? Ajustarte a las reglas para conseguir lo que tú quieres. El indisciplinado no llega hasta ninguna parte. El nasty se fastidia tarde o temprano. Y al final otro que lo va a disfrutar. Entonces tú tienes que aprender a ser manso, pero no menso. ¿Entienden esos dos conceptos? ¿Qué significa manso? Pero tiene propósito la tranquilidad. Tú te pones tranquilo, ¿por qué? Porque tú tienes algo. Pero el menso, ¿qué quiere decir menso? ¿Y por qué es estúpido? Porque no es tranquilo, hermano. No tiene propósito, esa es la diferencia. Y eso es lo que le da esencia a la vida del ser humano, tener propósito en lo que hacemos. Que si tú estás estudiando hoy, no es porque me voy a quedar a nivel de high. ¿Qué después tú vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso después que te gradúes de la high? Ir a la universidad. Y después de la universidad quizás, pues bachillerato, maestría, doctorado, y después tengo que ir a servir. Porque en el servicio entonces que va a estar la satisfacción tuya, de que le alguien bien, que hay una sociedad que está bien y en buenas manos. O sea, que nunca vea en términos generales al adulto como tu enemigo. Es tu amigo que alguna vez se disfraza de tu enemigo, pero no tu enemigo. Porque en términos generales, cuando uno va adelantando en la vida se da cuenta que no hay amigo ni enemigo. Lo que son coyuntura. La coyuntura son los propósitos que perseguimos. Si tú quieres lo que yo quiero a la misma vez, ¿qué va a pasar? Y la competencia nos lleva a la mitad o a la enemistad. A la enemistad temporal. Pero tan pronto yo quiero algo y tú dices lo quiero, pero vamos a hacer un trato. Yo te voy a ayudar para que tú lo logres, para después yo lograrlo detrás de ti. Y ahí vamos a ser amigos o enemigos. Amigos, es por coyuntura. Y eso es lo que se va dando. Pero detrás del acuerdo están las reglas, están las ideas. Eso está detrás de eso. Entonces, volvemos. Matemática es el estudio de patrones de reglas que nos permite entender, aplicar y crear la realidad. Fundamentado en la fe o creencia. Fíjate bien, la mayoría de las cosas que tenemos aquí, qué sé yo, vamos a decir, 100 años atrás, ¿estabas aquí esto? ¿Esto estaba aquí? No. ¿Y quién lo puso ahí? Ah, ¿y cómo lo puso? Estudiando. Pero ese material estaba en la naturaleza. Sí. Lo que ha hecho es que cogió el material de la naturaleza y lo transformó. Y de eso es lo que viene ahí. La creatividad, el acto creativo. Entonces,
para crear las cosas necesitamos fe o creencia en lo que hacemos. Y hay que verlo ahí cuando dice fe religiosa o fe en algo. Porque la matemática nos estamos, que es más perfecto que tú y el otro. Y tú sabes dónde partimos a crear el conocimiento de matemática, de deducción o postulado. Assumption, le dicen en inglés. Cuando te dice conmutativo, distributivo, asociativo, esos son axiomas. Nadie lo ha probado, pero son los que nos sirven para crear las otras cosas. Y lo mismo pasa con el elemento religioso, la fe. Y a través de la fe, aparentemente después se opera un milagro. Pero necesitamos siempre partir de una creencia. Que uno le llame y otro le llama naturaleza o en ti mismo, pero necesita la fe. Depende cuál es tu punto de partida. Y sin fe no se puede hacer nada. Hasta en el amor. En el momento que tú un muchacho que te interesa, si te enamoras de él, tienes que depositar fe en él. Fe en él en el sentido, bueno, yo creo que va a ser un buen compañero. Si no, no funciona la cosa. Y tú no lo conoces de momento. Pero un sistema. También, cuando tú dijiste que viniste de Venezuela, es porque tú tienes una fe, tu familia, tú, lo que sea, que a ti te va a ir mejor. ¿Sí o no? Porque si no, quédate aquí. Y así es que nos movemos los seres humanos, con el propósito y con la fe. Ahora, nunca esperes que cuando tú llegues a un sitio te van a aceptar de una vez. No, eso tú tienes que trabajar de una vez. Si no, no. Y eso es de lo que trata la vida. Entonces, aquí, esta definición deposita mucha importancia en la regla y su estructura o componente principal, como son el estándar. En una regla hay tres cosas, y la gente cree que no hay una. Está algo que se llama el estándar, otro que se llama el parámetro y otro el protocolo. Que uno y que otro. El estándar es lo que fundamentalmente mide las reglas. ¿Cuál es la esencia de esa regla? Mi esencia, honesto significa que respeta lo ajeno. Eso es honesto. No habla mentira en honesto porque respeta el valor de la verdad. No me apropio de esto porque yo respeto la propiedad. Eso es ser honesto. Ahora, tenemos acepciones de la honestidad. Es para que tú veas cuando te dicen el estándar de una regla. Entonces, hay otra cosa que está ahí dentro de eso, que se llama el parámetro de una regla. ¿Qué significa el parámetro de una regla? Las reglas, fíjate bien, tienen aplicación, pero tienen un tamaño de dónde a dónde. Y eso le llaman, son generales, pero no son totales. Y te pregunto, tú que estudias matemáticas, ¿siempre 1 más 2 es 4? Te pregunto, what are you thinking about all the time? 2 plus 2 is equal 4? Why no? Puede ser 22. Ajá. Puede ser 1, puede ser 2. Antes la gente decía, mire, 2 más 4 y se acabó el evento. No. Entonces hay algo que se llama los sistemas de base, depende en qué base tú lo estés haciendo. Quizás hasta este momento tú no has estudiado los sistemas de base. Eso es lo que da paso al desarrollo de la computadora y la tecnología. Nosotros por lo regular pensamos en la base 10, pero la tecnología brega con la electricidad base 2. Up, up. 2 símbolos, nosotros tenemos que bregar con 10. O sea, y quiere decir el parámetro hasta dónde eso se cumple. Que tú ames a una persona, ¿siempre lo amas para toda la vida? No, puede ser el parámetro y tiene que darse una condición. El parámetro es hasta dónde funciona la regla. Que llega un momento en que ya la regla no funciona. Pero porque la regla no funcione, ¿me voy y acaba el mundo? No, eso va a continuar, entonces hay que crear otra regla. Porque cuando nos falla Pitágoras, que no tenemos los 2 catetos, que nada más me dan un cateto y un ángulo, entonces hay que inventarse la trigonometría. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y así es que vienen los inventos. Ante la necesidad viene el invento. Y entonces lo que te está diciendo con eso es, la regla es hasta un punto. Llega un punto donde esa regla no funciona, pero no nos podemos quedar sin regla. Entonces hay que crear otra regla. ¿Es lo mismo ser novio que ser esposo? No. Ah, pero entonces, los novios son amigos. Se supone que sí. ¿Y los amigos son novios? No. Ah, no es necesario. Quiere decir que tú estás viviendo a tu punto, hay una característica. Entonces, tan pronto diste un pasito, ya cambió la característica. De amigos, pues quizás se convierten en novios. Y brincaste otro pasito y ya se convierten en esposos. ¿Y cuál es el problema de la persona? Que adelanta los procesos. Entonces, los parámetros, ¿hasta dónde que va esto? Porque, y el que adelanta el proceso es lo que consigue el problema. Si usted siendo amigo dio el privilegio de esposo, va a tener problemas esa relación. Y seria. Muy seria.
aunque usted no lo crea. Y por esa razón, una regla hay que tener en cuenta el parámetro, hasta dónde esto es permisible. Y entonces, ¿dónde cambian los privilegios? Por ejemplo, con un amigo, con un novio, no lo que tiene son responsabilidad moral, si tú quieres, pero ya tan pronto esposo es legal. O sea, si tú eres mi amiga y de momento tú te fastidias, yo te ayudo si quiero. No estoy obligado. Todavía, si se convierte en mi novio, es cuasi legal. Cuasi, pero no completamente. Pero si hice a mi esposa, ya tiene una responsabilidad legal, moral y toda junta. De por vida. Y ahí es lo que le llaman hoy en día el derecho al limonio. Tú dejaste una pareja y está atrás y tú la vas a dejar sin chavo. Tiene que darle. Pero dejaste un amigo, ¿tiene que dar chavo? No necesariamente. Dependiendo de la sociedad de gananciales que estén metidos. Entonces, todas esas son variables que afectan. Visualizando las reglas como la guía y sostiene las acciones, empresas y los seres vivos. Las reglas nos permiten crear estructura. Ahora, estructura es el caparazón. Pero ese caparazón está formado por reglas. Por ejemplo, mi estructura para yo viajar en este espacio vital es este bello cuerpo que tengo. Si voy para el espacio, ¿puedo seguir usando esta estructura? No, ya cambia, entonces hay que crear nuevas reglas. Si me voy para abajo del agua, debajo del mar, ¿puedo seguir usando esta estructura? No, entonces tengo que añadirle cosas a mi estructura. Y eso es lo que para que tú tengas una idea de lo que es una estructura. La estructura es la cobija que creamos para poder seguir viviendo, para hacer lo que queremos hacer. Pero sin reglas no se construyen las estructuras. Y las estructuras tienen que ser operacionales. Operacionales para que me sirvan. Tan pronto no te sirven, hay que cambiar las estructuras. ¿Me siguen? ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Do you know what I meant? ¿Do you understand me? Vean. Next. Ok, fíjate aquí. Factor de transformada. ¿Quién sabe lo que es? ¿Qué es eso? En matemáticas. ¿Qué significa el factor de transformada? O factor de transferencia, le llaman. De transfer factor. Había una compañía que le puso así. Miren, cuando tú te aprendes las reglas, muy bien. Pero entonces, ¿cómo después tú usas las reglas? Es el factor de transformada. ¿Cómo yo llevo las reglas a una situación? Fue lo que cuando yo te hablé de Pitágoras, que después yo te decía, no, pero si yo lo hago con el área, la suma está a dos áreas. Y muchas veces tú dices que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Y tú no sabes lo que es eso, tú lo aprendiste textualmente. Pero contextual, eso es lo que te va a permitir a ti entonces aplicarlo. Y eso es lo que da chavo, la aplicación. Lo interesante de las reglas es que sean aplicables. Si no tienen aplicación, de nada sirve la regla. Y por eso alguna vez una persona puede tener mucho conocimiento y produce poco. Y otro con poco conocimiento y produce mucho. ¿Cuál es? Cómo cada quien use la regla. Bill Gates fue el que se inventó la computadora. Y es uno de los que más chavos le ha sacado a la computadora. Porque usó el factor de transferencia de necesidad de la gente. Y el líder tiene que saber eso. Mi liderazgo, ¿cómo le sirve a la gente? Pues de momento, si tú queremos ser amigo tuyo, pues tenemos que orientarte para que entre al grupo, diciéndote nuestras reglas. Tú las rechazas y nos hacemos enemigos. No te lo estoy diciendo en palabras. ¿Entiendes? Somos enemigos ya porque tan pronto hay rechazo, que mi idea no te sirve. Y en términos generales, los seres humanos nos unimos por ideas. Las ideas nos unen y nos separan. Las ideas nos llevan a amar, pero nos llevan a odiar también. Y por esa razón ustedes piensan, hermana de padre y madre, la odio. Y esta que se construyó se me maligna, yo la quiero. Porque tienen ideas que se parecen, ustedes tienen ideas muy distintas. Y dentro de las ideas hay reglas y hay estructura. Y ahí están las matemáticas justificando ese sostén. Y por eso aquí habla del factor de transferencia, el elemento mental que nos permite ver la realidad en el contexto de las reglas para poder entender, aplicar y manejar la realidad misma. Este factor nos permite en forma práctica, no muy elevada ni muy teórica, la solución de problemas o situaciones. Algunos ven este factor como capacidad de aprendizaje, también le llaman. Lo más importante que usted va a la escuela y adquiere es la capacidad de aprendizaje. Y eso es un factor de transferencia. Eso es lo más que vale. Porque eso tú lo usas toda la vida. Las reglas se te pueden olvidar, pero sus aplicaciones no. Porque depende de eso. Depende de tu vida. Y esa es la importancia de la escolaridad.
No estamos perdiendo el tiempo cuando estudiamos. Y al final el que estudia y es fajón y es manso, no menso, es el que va a tener el poder y va a dirigir la sociedad. Y vamos a tener que seguirlo. Eso. Entonces, seguimos. Ahora viene, ¿cuál es el propósito y definición de la matemática? ¿Para qué sirve ese revolú de números, letras y qué sé yo qué? Miren, en todo programa educativo, el objetivo fundamental, el propósito fundamental, cuando te enseñan, no enseñarte materia y esto y lo otro, sino el propósito, al igual que la matemática, sino educar al estudiante a través de esta. O sea, no es enseñarte las reglas, sino educarte de acuerdo a las reglas. Y educarte quiere decir, en cierta medida, transformar tu mente. Pero la educación y el aprendizaje requiere disciplina. Sin disciplina no logramos nada. Y vuelvo y repito, la persona disciplinada, búscate que al final de todo, ¿cuáles son los más que adelantan en la clase? Los disciplinados. Entonces, es sabio cuando la Biblia dice, los mansos heredarán el reino de los cielos. O sea, los beneficios están reservados para los mansos, no para los mensos. Y manso, estate tranquilo hasta que tú consigas lo tuyo, después que tú lo tengas, y esa ya lo conseguí. Pero mientras tanto, tengo que buscar cómo conseguir eso. Y con muchas rebeldías cosas, a veces no lo consigo, sino con mansedumbre, tranquilo. Y manso no se escribe con P. ¿Tiene P en alguna parte? Manso. ¿Ah? Busca la analogía. Bobo. No es bobo el manso. Ni tampoco con B. M-A-N-S-O. Y por eso tiene un significado. Pero algunas veces, siendo manso, en un sentido, no conseguimos las cosas y ahí que viene rebelde. Pero siendo rebelde, no conseguimos muchas cosas. Propiciamos la mansedumbre algunas veces por la rebeldía. Pero es preferible primero tranquilito. Mira un ejemplo en la historia, Gandhi, cómo logró la independencia de la India. Tiró un tiro. Y cómo el ejército más poderoso en ese tiempo era el ejército inglés. ¿Y cómo lo iba a enfrentar? Mansedumbre. Y es que le llaman la no violencia. Era que él se ponía aquí en este sitio, la protesta él era silenciosa, vamos sentando todos más. Muévase de ahí que tenemos que hacer negocio. No. No se mueve. Lo movemos, ok, me movieron, me llevaron preso y todo. Al otro día. Y entonces decían, si lo maltratamos porque ahí estaba la prensa, nos van a decir abusadores, como imperio. Y si lo matamos es peor todavía. ¿Qué vamos a hacer con estos chavos? Vamos a ver qué es lo que quieren. Entonces ya tenía que hablar con él. Yo quiero la independencia de la isla. ¿Cómo? Pero espérate. Y volví al otro día al país. Pues este no es un pasito negociable porque la cuestión es el negocio, no podemos hacer el negocio. Mira, pues para no mandar chaco bindú. ¡Vámonos de aquí! Porque no podemos hacer el negocio. Y no tiraron un tiro. Otros tuvieron que tirar tiro. Y no han conseguido tan efectivas las cosas. Entonces, cuando tú conquistas con violencia, genera más violencia. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, vuelvo y te repito, no es enseñar. Y el objetivo fundamental es desarrollar la capacidad pensante de ustedes. Miren, yo en lo personal, te lo voy a decir más adelante, yo no creo en el discrimen. Tú dirás, ¿cómo? Pero eso se ve. Pero tú verás por qué que se dé el discrimen. Entonces, matemática básicamente es el estudio de patrones que nos permite entender y aplicar la realidad. Pero esos patrones vienen de 4 maneras. ¿Qué está detrás de la matemática? Los números y esa aritmética. Y por eso es que empezamos 1 más 1, 2 más 2, 1, 2, 3, 4. Pero empezamos por los números, adaptar los patrones. Después viene la geometría, que son las figuras. Y después va el álgebra, el uso de variables. Tantas letras y tantas cosas, ahora esto con números. Pero esas variables representan números. Cada uno tiene un papel importante. Pero luego cuando se juntan esas tres, viene algo que se llama pertinencia. Y pertinencia que lo puedo poner en práctica. Cuando las cosas son pertinentes, siempre las necesitamos. Cuando dejan de ser pertinentes, porque los seres humanos somos así, somos evolucionistas. Y la evolución nos lleva a aceptar cosas, pero también a rechazar cosas. Y si tú te pones fastidio y fastidio en la escuela superior, llega un momento en que tú hartas las autoridades
Y te hartas tú también. Porque esto está programado para ¿cuántos años? La escuela superior. 4. Pero ya 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿qué pasa? Ya tú estás aburrido del sistema. Ya tú viejo. Sí, apesta. Tanto para ti mismo, como para la otra persona. A menos que tú no tengas un problema específico de aprendizaje, porque hay personas que sí se justifican porque están ahí. Y no te lleves del dicho que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Mire, a las personas se van a aceptar. Lo único que tiene que hacer es reajuste. Alguien habló de arquitectura. Yo soy el coordinador de matemáticas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Y allí había una niña que tomaba clase conmigo. Ella quería nombre, quería esto, quería lo otro, y tenía espíritu rebelde. Bueno, pero hay que definir lo que tú quieres. Porque el que no define lo que quiere, para ningún lado es que va. ¿Me sigue? Porque la depresión en el ser humano es porque tú no tienes opciones. Pero cuando tienes muchas opciones y no las sabes usar, también te deprime. Y esa es más mala. Esa es malísima. Cuando tienes muchas cosas alternativas, pero no las sabes usar, es como si no tuviera nada. Pero cuando tú las sabes usar, muchachos, las aplicaciones te vuelven millonario. Y por eso tú notas que hay gente que tiene PhD, PhD, esto y lo otro, y no ganan tanto. Hay una persona sin un bachillerato inventó un negocio y multimillonario. Porque con lo que sabía, supo hacerlo, canalizarlo. Y eso es lo que tú vas aprendiendo ahí en el salón de clase. El estar sentado ahí, tú estás construyendo un carácter. Que eso es lo que te va a dar éxito en la vida. No es el conocimiento, es el carácter alrededor del conocimiento. Y el carácter va a ser la manera como tú lo vas a usar, cómo te disciplinaste en las reglas. Ahí está tu éxito. Entonces, vuelvo y repito, pertinencia es que tenga uso. Si no tiene uso, te olvidan de eso. Y hasta que el amor pasa, mientras tu pareja te ayude y está contigo, y en ese momento de debilidad que tú necesitas un soporte, y la pareja está aquí, aquí estoy yo. Y si tú no tienes hambre, que sea, la pareja aquí te lleva comida. ¿Tú te vas a olvidar fácilmente de esa pareja? No, porque es pertinente a mi necesidad. Y así es que va pasando. Entonces, crea pertinencia alrededor de las cosas. La escuela superior es pertinente a tu vida. Y por eso el Estado invierte dinero en tu educación. Si no, no, vete para el infierno. Pero no conviene, tanto a ti como al Estado. Y los problemas del ciudadano al final son problemas del Estado. Este problema de la matefobia, del rechazo, se ha convertido en un problema del gobierno, no del ciudadano. Tú te cuelgas, pero a la medida que tú te cuelgas, el gobierno está perdiendo dinero. Y eso es una empresa como otra cualquiera, el gobierno. Y cuando se hace una empresa, la empresa espera perder o ganar. Ganar. Ahí está. Entonces, y aquí lo dice que cuando tú pones parte del conocimiento, solución del problema. Porque mire, esos problemas verbales ponen a su frío a cualquiera. Pero cuando tú lo buscas, el problema no está en el problema, está en la base del problema, en las reglas que conlleva entender ese problema. Entonces, continuamos. La matemática como modelo de medición y estructuración. Cuando yo digo medición, ahí están las reglas. Porque el fin de la matemática es medir la cosa. ¿Y por qué la gente medimos? Por medir. Para poderla dominar y usar. Porque lo que tú no mides, tú no lo entiendes. Entonces creamos mecanismos para medir. Y por eso hay 3 aspectos de matemática que uno mide. Con el patrón, la métrica, el instrumento, con lo que sea. El otro es el factor analítico. Y otro es topología, pero eso se estudia a nivel avanzado. Porque los matemáticos de matemáticas son especialistas como los médicos. Después hay áreas de especialidad. Que cuando usted estudia una maestría, va terminando un bachillerato, un doctorado, entonces usted entra a las especialidades. Y tiene especialidad como cualquier otra profesión. La matemática. Hay topólogos, hay algebristas, ¿y qué es eso? Pero tú lo vas estudiando, mientras tanto tú tienes esa melcocha ahí en la mente, y por eso mucha gente dice, no entiendo la matemática, porque no entienden su fundamento. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Las reglas, apréndelo por aprender. Pues por ejemplo, el problema de la matefobia, ¿tú sabes cuál es el problema? Que en la escuela elemental el maestro es generalista. Y básicamente, el estudiante lo que es un taxi driver pizza. Le da la asignación, el maestro, ¿y a dónde la lleva? Muchas veces. A la casa, otro sitio, y otro se la hace, después viene y la trae.
Porque muchas veces el mismo maestro tiene deficiencia cognitiva en el área de las matemáticas y se la transmite al estudiante. Hay personas que me dicen matemáticas, ya con eso te están mandando un mensaje de que le gusta o que no le gusta, que no le gusta. Entonces en la escuela superior te enseñan las matemáticas con un montón de reglas, aprendete lo que eso es lo que hay. Que A más B al cuadrado, y si va a cuadrado, más 2B, B cuadrado. Profesor, ¿y qué es eso? Apréndetelo. Pero eso no queda ahí por fe, no. Pero como yo le digo a mis estudiantes, el salón de clases es un templo, sí, la fe tiene que ser probada. Que tú la veas en forma práctica. Lo que tú no ves en forma práctica, entonces tú no desarrollas esa gran fe. Y por eso es que hay una diferencia entre el amor ideal y el amor real. Quizás el muchachito que tú ahora soñaste, que sé yo qué, pero tú lo ves que en una realidad eso no se ajusta. Entonces, en matemáticas bregamos con la medida exacta y la medida aproximada. Mira, ahora mismo en la escuela superior tú te enamoras de un tipo de muchacho. Cuando llegas a la universidad te vas a enamorar de otro tipo de muchacho. Y no es porque eres mala. ¿Me entiendes? Sino porque hay otros intereses. Y quizás cuando llega a maestría soltera o va a tener otro tipo de amor. Porque cambia en la evolución. El amor es en base a nuestras necesidades. Y eso hay que irlo entendiendo como parte de... La mamá mía siempre decía, el amor y el interés fueron al campo al día. ¿Nunca habían escuchado eso? Sí. Y más pudo el interés que el amor que le tenía. Interés tiene que ver con nuestras necesidades. Quizás las personas que hemos emigrado, algunas veces cambiamos el concepto de patria. Porque cuando nacemos aquí, soy de aquí, soy de aquí, soy de allá. Pero entonces, pues, ¿dónde yo satisfago mis necesidades? ¿Dónde yo voy a tener mis hijos? ¿Dónde yo voy a tener mi familia? Entonces eso cambia tu perspectiva. Y con eso tú no estás metiendo la patria. Tú lo que te estás reafirmando en una realidad. Entonces, si tú dirías, cuando tú conoces un novio y te casas con él, y llega el momento que al cónyuge tú lo quieres más que a tu papá y a tu mamá y que a tus hermanos, digan, pero te guardé los palotes, viva mi vida, ahora yo lo quiero más. ¿Por qué? Pasa día a día. Pasa el día a día, tu necesidad, y ya no estás con papá y mamá. Pero si es bueno que tú lo vas a querer, porque si es malo, tú dices, no olvídate de eso. O sea, y bueno quiere decir que sea operacional, práctico para los propósitos que yo practico en la vida. Entonces, aquí volvemos y repetimos donde estamos. Bien, cuando yo le diga a ustedes que yo no creo en el discrimen, ahora les voy a explicar por qué. Y ustedes no creen en el discrimen, eso no existe. Eso es disfrazado de 3 tipos de necesidad. Que si ustedes no tienen esas 3 cosas, ustedes no lo aceptan. Se lo pintarán por el color de la piel, porque tiene la nariz más grande, porque tiene la nariz más pequeña. Pero no, el discrimen real eso ocurre por 3 cosas. Y el que no tiene eso no va para ningún lado. Que son capacidad, intelecto y dinero. Capacidad, que usted resuelve el problema. ¿Quién no quiere al lado de la persona que resuelve el problema? ¿Sí o no? ¿Lo queremos o no? Alguien que resuelve. Muy bien. Pero entonces, ¿qué significa el intelecto? Información. ¿Me sigue? Y cómo tú estructuras y manejas esa información para desarrollar la capacidad. Eso es lo que tú estás desarrollando en la escuela. Y en el centro educativo, intelectualidad y capacidad. Y por eso es que te van a resolver el problema. A ver cómo tú integraste las reglas. Pero ahí está el otro tercer factor que es el dinero, no ti que no lo. Si tú no le echas la moneda, la máquina va a funcionar. Pero hay que saber usar el dinero. Porque si tú no lo sabes usar, el dinero te destruye. Los Yankees de Nueva York una vez tenían un receptor que se llamaba Herman Monson. Y ahí fue que empezó a darse los millones. Y le dieron un contrato multianual y multimillonario por $200 millones. ¿Sabes lo que pasó con él? Muy bien. Pero él iba en el carro al estadio a jugar, ya no. Se compró un avión privado. Y él guiándolo. ¿Y sabe lo que pasó? Un accidente. Ahí lo perdió todo. Porque si tú no eres piloto, tú le tienes pelotero, concéntrate en eso. Se quedó. Y más o menos tuvo que hacer un helipuerto en el estadio. ¿Para que lo sepa? Sí. Por eso fue que a los jugadores le han puesto lo que se llama, principalmente en Estados Unidos, y los territorios que tienen que ver con Estados Unidos, lo que se llama que tienen que tener un nivel de escolaridad para llegar a ser famosos. Tienen que graduarse o de escuela superior de la universidad. Y tú dirías, ¿por qué? ¿Para fastidiarlo? ¡No!
capital cuando lo tengan. Porque si no, te va a destruir ese capital. Entonces, por eso que te digo los tres factores: capacidad, intelecto y dinero. Y donde quiera que usted vea a través de la historia, ahí es que viene el discrimen. Por ejemplo, ¿por qué el negro fue discriminado en Estados Unidos? Y todavía hay discrimen. Cuando el negro llega a esta cultura, tenía capacidad, ni hablaba el idioma siquiera. ¿Tenía dinero? Entonces disfrazamos. Pero tú estás viendo que hay personas que dicen: yo soy racista. Tenemos el caso de Trump. Pero ¿quién es el housing? El director de housing en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, ¿quién es? ¿No saben quién es? El neurocirujano este famoso. ¿Ven? Dr. Carson. ¿Y por qué pusieron ahí a Dr. Carson? Él no es rubito ni de los ojos azules. Porque ¿qué tiene? Intelecto y capacidad. Ese te me va a resolver un problema. Se fue el discrimen. Aquí hubo una secretaria de salud en Estados Unidos que se llamaba Altagracia Novelo del Pueblo, puertorriqueña, latina. ¿Y por qué la nombraron secretaria de salud? Entonces, capacidad. Y cuando vemos a Obama, ¿por qué salió electo? ¿Cuál fue el mensaje que se mandó de Obama? Que tenía la capacidad. Ok, ¿cuál fue el mensaje que se mandó de Trump? No, pero tiene que dinero. Uno de esos tres factores. Y por eso dice: poderoso caballero del dinero, que todas las puertas abre y a todas las damas conquista desde tiempos inmemoriales. Pero el dinero hay que saberlo usar, porque si usted no tiene capacidad, el dinero lo va a destruir. Y por eso tengo que estar en la escuela, no estoy perdiendo mi tiempo desarrollando capacidad e intelecto, para cuando me tire con eso, entonces yo creo, invento cosas. Pero si no, no voy a poder inventar nada. Y eso requiere disciplina. Y disciplina no es bobo. Disciplina quiere decir adaptarte dentro de las reglas. Disciplina y obediencia. Porque en el béisbol no tienen que ser obedientes los peloteros. Ellos tienen la habilidad, pero tienen que hacer el equipo. Si no hacen el equipo, es para afuera. Es lo mismo que, vamos a suponer, tú me estorbas hasta que yo te veo una utilidad. Exactamente. Exacto, pero tan pronto vi la utilidad ya que uno me estorba. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque tiene un punto de utilidad. Algo tú tienes que demostrar, y si tú no lo demuestras, eso, problema. A principios del siglo XX, XIX y el XX, los alemanes eran bienvenidos donde quiera que llegaban. No tenían dinero, pero ¿qué tenían? La capacidad, representaban la tecnología de ese momento. Y ese es el secreto, y tú tienes que aprenderlo como secreto de vida. Desarrollar capacidad. Cuando tú expresas, pues deja ver si tú tienes capacidad o no. Yo estoy oyendo lo que tú hablas. Y ahí es una manera de vender. Pero también me está demostrando que tiene intelecto e información. Ahora falta lo que tiene chavo. Pero con esas dos variables yo puedo jugar. Esa es una forma que tu enemigo, tú tienes que buscar a manera de serle útil, tú no vas a ser su enemigo. No. Él va a necesitar de ti. Claro. Por eso es que dije que son coyunturales. ¿Me entiendes? Mira, una vez, después de la Guerra Fría, Rusia cayó en desgracia. Estaban pasando hambre los rusos. ¿Y quiénes fueron los primeros que le llevaron comida? Y trigo y esto y lo otro. Ay, ¿por qué Estados Unidos le llevó a Rusia? ¿Cómo? No para que no sean enemigos. Lo necesitaban en la inteligencia. ¿Me entiendes? Y eso es lo que tú tienes que aprender a hacer. Estratégico. Y como dice, me decía mi mamá, que no sabía tanto, más vale la maña que la fuerza. No es el conocimiento, son las estrategias de cómo tú usas el conocimiento. De eso es lo que se trata. Y eso es lo que nos transmite a nosotros las matemáticas. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo? Ok, pues mira, al final queremos crear la empresa. Pero en toda empresa hay 4 cosas que tienes que saber. La inversión, ¿me entiendes? Es primordial. En toda empresa hay una inversión. También hay venta. ¿Qué vende la escuela al final? ¿Cuál es el producto de la escuela? El conocimiento, la capacidad. Tienes que comprarlo para funcionar. También está la promoción. Lo que no se promueve no se vende. ¿Cierto o falso? Pero también hay que monitorear. Todas esas cosas juntas para que la empresa funcione. Seguimos, porque ahora estamos un poquito acelerados. Ahora, la pieza más clara de una empresa es el liderazgo. Y líder no es el que manda, es el que sirve. Ahora hay una diferencia entre ser líder y tener liderazgo.
Líder es la capacidad que encarna el individuo, pero el liderazgo es como él ejecuta. ¿Me sigue? ¿Cómo tú ejecutas tu liderazgo? Eso te hace líder. El liderazgo es la manera como tú sirves, como tú tomas tus decisiones. Pero el líder es el impulso de servir que tú tienes adentro. Entonces, seguimos. Fíjate, aquí hay una historia, por ejemplo, que le dije que después quería enviárselo, que pone de manifiesto que es el líder. Básicamente, el liderazgo es servicio, ayudar a los demás. Pero siempre se ayuda con un propósito. No tan abierto que voy a recibir 50 centavos, un peso, a largo plazo. El líder ayuda. Porque lo que tú hagas, la naturaleza es como un boomerang. Todo lo que tú haces te lo devuelve. No se queda con nada. Si tú hiciste así, la naturaleza te lo devuelve para atrás. Es como una empresa pirámide, crea líderes porque le trae beneficios. Claro. Y líderes producen líderes, el efecto multiplicador. Las buenas acciones producen liderazgo. A mí, no, por ejemplo, cuando Obama se graduó de abogado, le ofrecieron un contrato en el barrio de Chicago de $1 millón. Dijo, no, yo voy en una empresa de $1 millón. Dijo, no, yo voy a ayudar a la gente. Y mira, ayudando a la gente donde llegó. Pero si no estaba esa variable presente, ¿dónde iba a llegar? Ah, pues, el mismo Trump dice a los muchachos latinos hispanos para que no estén traumatizados. En los días antes de ya la muchacha que iba a ser que quería la presidencia. No, yo le voy a enviar un ejemplo con mi vida para que lo tomen como modelo. Trabajen, luchen por su esfuerzo. Y si invitan a alguien, trate de brindarle algo. Eso le va sumando puntos. O aparentemente está haciendo un bien. Y eso es lo que tú tienes que ver. Entonces, lo que es el líder, aquella persona que aspira, sueña y se esfuerza por mejorar la calidad de vida personal y de su colectivo, logrando conseguir personas que lo sigan. Porque si usted es líder y nadie lo sigue, ¿usted es líder? No, ese es el indicador del líder. Entonces, fíjate bien, aquella persona que aspira, sueña y se esfuerza, tiene que usar matemáticas en esos 3 procesos. Sí, señor. Porque acuérdate bien, el liderazgo en esencia es un sueño hecho realidad. Y entonces, ¿cómo tú transformas el sueño en la realidad? How do you become brain to reality? Tienes que medir, tú tienes que tener materiales. El sueño era yo hacer esto. Ese era el sueño. Pero hice esfuerzo, entonces tengo que ser científico para saber cuáles son los materiales que necesito. Esto tardó tiempo en hacerlo, no se hace de la noche a la mañana. Por eso el líder necesita equipo. Seguimos. Aquí viene el liderazgo, que es el valor de asumir riesgo. Muchas veces en los empresarios esa es la característica, que asumen riesgo, se tiran y lo logran. Porque el que no asume riesgo no. Pero el éxito es un riesgo calculado. No te olvides de eso. Antes de tirarte, tú tienes que medir las cosas, a ver qué pasa. Pues antes de tú ver el novio, de que me va a gustar y cómo formar una relación, estudialo primero como variable. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, cómo actúa como persona? Eso es lo que hacen las mujeres, un hombre lo mandan a investigar con los amigos. Bueno, está bien. Eso es inteligente. Eso es inteligente, eso es corroborar, no es chisme. Eso es estrategia. Está bien, pero entonces hay un señor en la historia que tenía la estrategia. No manda un solo investigador, mandate varios, recoge varias versiones. En tu capacidad tú dices que hay un señor que se llama Jacques Delors que decía: la educación encierra un tesoro, el tesoro de la vida está en la educación. ¿Cómo te educas y cómo te preparas para la vida? Y decía entonces, decía John Dewey, el filósofo y educador americano, decía: education is life and preparation for the life. O sea que la educación es vida y preparación para la vida. Porque cuando nos educamos, ¿estamos muertos o estamos vivos? Estamos vivos. Pero nos preparamos para que para vivir peor o mejor. Mejor, ¿ves? Y por eso que dice vida y preparación para la vida. ¿Quién se educa para vivir peor? Nadie. Pues por eso es una empresa. En este momento tú eres un empresario y tu empresa es la educación. Y ahí es que tú tienes que tratar de salir bien y en otros aspectos balanceados. Entonces, ese es mi mensaje. Por tal razón, dice que el momento histórico es único para realizar los esfuerzos pertinentes de construir una mejor realidad y un mundo mejor para las actuales y futuras generaciones. Porque dependemos de ustedes para el futuro por la biología. Porque yo ahorita yo estoy así, pero yo necesito a alguien que invente algo y me pare la cadera. ¿Sí o no? Y si estoy mala de la visión, necesito a alguien que se invente algo que me permita ver. Pero ustedes tienen el vigor, tienen la juventud y en ese tiempo también tan fuerte. Entonces,
Mi función como educador es preparar de todos nosotros para que asuman el líder. Y el líder que nos ayuda pierde su liderazgo. Esa es la clave, servicio. Entonces, por tal razón, vamos a hacer el esfuerzo. Muchas gracias y que Dios nos bendiga en este esfuerzo.